Bueno, 15 con 11 minutos en el país, 34 grados de temperatura. Cada tanto invitamos en este horario a personas que nosotros elegimos, ¿eh? No, para este segmento yo no admito así que alguien me escriba como a veces ocurre, che, entrevista a la fulana. No, acá para este segmento invitamos a quien yo quiero entrevistar, porque ha sido pionero o pionera en algo. Entonces tiene mucho para contar sobre el proceso, las vicisitudes de la vida, lo que tiene para enseñar. Rubén Mujica estuvo acá la otra vez, nos contó que las empresas ya están todas a cargo de sus hijos. Ya ni siquiera él está a cargo, él ya tiene el cargo de dueño fundador, nada más que eso. Estuvo acá el fundador de Tupí Electrodoméstico, me impactó la cantidad de reproducciones que tuvo, y en el caso de él impactaron sus orígenes. Y a la invitada de hoy, ella ya me contó parte de su historia recientemente, y la verdad que es extraordinaria por dos razones. Primero, por lo que ella misma va a contar, y segundo, porque ella tuvo que hacer sacrificios personales. El famoso caso de quien se casó con alguien y se fue a vivir de la ciudad al campo, y ahí a construir toda una vida que hoy son empresas, comunidades conformadas en torno a una empresa, lo cual no es poca cosa. Agricultores que tenían pequeñas parcelas y que hoy son parte de una gran cooperativa. Sin más preámbulos, habrán escuchado la marca en comercial Upisa en redes sociales, o compran en el supermercado embutidos de Upisa. Aquí está con nosotros una de las fundadoras, Marta Mareco. ¿Cómo te va? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, gracias por aclarar que vos sos el que invitás, que evaluás a tus invitados, que considerás que son gente que tuvieron una visión para transformar, ¿verdad? Y me siento honrada por haberme invitado. Un gusto estar acá con usted y compartir este espacio. Marta, siempre dicen que no hay que preguntar eso. Pues yo te voy a preguntar, ¿cuántos años tenés? 65 años acabo de cumplir el 1 de noviembre. ¿En qué año te casaste? En el 92. En el 92, sí. Ok. ¿Hace cuánto enviudaste? Hace 2 años. Es decir, mi marido murió en el 22 de diciembre del 23. ¿Todavía le llorás? Un poco. ¿Todavía te falta, hay un vacío en la cama? Digo, ¿viste que te acostumbras? Sí, pero algo quiero decir en la vida, los tiempos de Dios son perfectos. Porque yo no quería verla a él postrado. Entonces, la última etapa, yo recé mucho para que descanse. ¿Sufrió para morir? Un poco, porque tuvo muy buena calidad de vida, 13 años de tratamiento. Y lo supo llevar. Fue un hombre digno. Muchísima gente que le conoce no sabía que tenía cáncer. Claro, no dejaba que se note. No, yo dormía a su lado y de repente sentía que se movía. ¿Te duele? No, me estoy estirando nomás. Pero esta enfermedad es una enfermedad muy difícil y para que la acompaña, ¿verdad? Sí. Porque es terrible. Pero gracias a Dios tuvo un buenísimo tratamiento, tuvo buenísimos médicos. Todo el tratamiento, solamente la primera operación hicimos acá en Paraguay y después ya hicimos todo en San Pablo. Y nosotros creíamos que San Pablo estaba a 2 horas y que íbamos a poder llegar siempre. Y la recta final ya no pudimos llegar. Claro. Ni teniendo el avión ambulancia. Es que nada tampoco es fácil ni eterno. Sí, pero entonces yo siempre digo, los tiempos de Dios son perfectos. Y ahora mismo yo me voy dando cuenta cómo va ocurriendo las cosas que Él quería, que Él deseaba, que Él soñó y va saliendo. ¿Te casaste con él en el 92? Sí. ¿Cuándo empezó Upisa? Upisa empieza más o menos hace 34 años. Contanos la historia, ¿cómo fue? Bueno, la historia es muy linda. Mi esposo, cuando yo le conozco a mi esposo, él trabajaba en una empresa agrícola, ganadera, forestal, en Cazapá. El lugar es el distrito, es
estaba ahí, que yo también trabajé por la independencia, estaba ahí, porque antes era San Juan de Nepomuceno. Y a mí yo te cuento, yo soy colorada. Sí. Yo en la facultad militabas. Ya militaba, tengo la militancia. Serví, en el lugar que me toca sirvo. Bueno, en la facultad yo ya trabajé después. Y como él estaba allí, yo me hice designar delegada del partido, del Movimiento Reconciliación en ese encuentro. Con Luis María Argaña. Claro. Yo le conocí, a sí, Luis María Argaña. Me apreciaba mucho, tenía mucha confianza en mí también. Y Movimiento Tradicionalista Autónomo era en ese entonces. Sí. Bueno, entonces yo me designé delegada en San Juan de Nepomuceno. Sí, mandaron a San Juan de Nepomuceno. Claro. Y me designan la última parte de San Juan de Nepomuceno, que estaba ahí. Y bueno, y ahí ya hice. Pero vos te fuiste ahí detrás de... Claro. ¿Cómo se llamaba tu marido? César Ross. Vos te fuiste detrás de César. Claro, bueno, íbamos a la estancia, cosas así. Bueno, y él ya me acompañaba, él no estaba afiliado al partido, ¿verdad? Sí. Y entonces yo ya me designé delegada y ya trabajé y ya hice la independencia política de San Juan. Te fuiste ya y armaste una revolución. Ya está independiente políticamente. Bueno, ahí llegamos a las elecciones donde ganó Argaña. Claro. Y también fue una interna del primer presidente seccional de Tabay. Martiniano Abogado se llamaba. Y vos designaste al candidato. Y trabajé por él y ganamos. Ahora yo puedo venir desde nuestro campo, ¿verdad? Por la ruta nueva, ¿verdad? Y cuando 50 kilómetros que da San Juan de Nepomuceno a Tabay. Y eran arenales, los costados. No, era algo... Bueno... Año 92. 90, Que sí, la interna del 92, la de diciembre, claro, cuando se cierra la Junta de Gobierno y se cierra la calle. Claro. Y nosotros, con nuestro resultado, llegamos hasta Ñumí, pero así con el riñón en tu mano llegábamos, más o menos. Y todo el mundo ya estaba festejando acá en la Junta, ya pensaba los problemas y eso, ¿verdad? Bueno, y esa fue una lección más que tuvimos. Y después, mi esposo me decía, esto de casa pa, y era la pobreza. Sí. Cruzaba el chanchito chiquitito así. Entonces yo le dije, ¿y qué se puede plantar acá? Empezaba y hablaba con la gente del lugar y me dijeron, maíz chipá, maíz para hacer la sopa paraguaya. Bien. Y cuando eso yo invertí por ello, por los productores ahí, 3.800.000, y ya compraron el maíz blanco y plantaba. Entonces cuando salía yo del campo con mi novio en ese entonces, yo ya juntaba las bolsas. ¿Vos juntabas las bolsas? Se alzaba para usar el flete de la camioneta. Hacías de estibador, ¿no? Es que... No, ponele que ellos te alzaban, pues yo recolectaba las bolsas. Voy que después fue tu marido, César. Claro, estaban esperando ya la gente. Espera, es súper importante lo que Marta está contando ahora. Sí. No vayas a perder el hilo, porque cómo de mirar esa bolsa de maíz surgió todo lo que es hoy. Sí. Entonces yo no podía creer lo que era el cerdito tan chico ahora. Y yo soy abogada y soy despachante de aduana. Y era despachante muy importante. Llegué a ser la mejor y la más grande despachante de Martel. Entonces le digo a don López, esa señora que hace la sopa paraguaya tan rica de Martel, no me puede ver con tanto. ¿Y para qué querés? Y no, porque estoy trayendo maíz del campo. A don López le interesaba, le gustaban las cosas que yo le contaba. Y ella le conoció a mi novio también, así. ¿Y qué quiere hacer, Martita? Y le quiero vender el maíz. Pero bueno, el maíz tenía que agarrar y cocinar. Y eso, en esos baldes de 20 litros, le ponías un caño acá y otro caño parado. Entonces se quedaba un ducto. Y ahí le ponías con la viruta, 20 horas duraba eso. Y con eso yo cocinaba. En mi casa, que tenía un quincho nuevo, lindo, y el polvo ahí. Y a mano, ¿verdad? Y me dice mi empleada, no, a mí ya me duele todo acá, ya no puedo más el brazo. Eso. Bueno, y vamos a comprar una máquina. Y ya compramos una máquina que molía 50 kilos por hora, por ejemplo.
Y bueno, sonaba el teléfono y la molienda. Vos decías la molienda. Claro, la molienda. Vos eras la secretaria de tu empresa. Sí, claro. Y con mi empleada estirábamos y se secaba, poníamos el ventilador y le vendíamos la paraguayita. Y la prima de mi esposo es la señora Cintia Aguilera de Rojas, cuando eso eran dueños del Economac. Entonces le dije, decirle a tu prima que nos compre. Y ya vendí. Mi costo era ponerle que 150. Y yo creo que ya vendía 900. Toco y hago oro. Okay. Entonces, ya estábamos progresando, teniendo nuestra industria así. Entonces, mira, qué importante es transformar. Qué importante es transformar. Claro. Una semilla, mira, en lo que lo convertiste. Claro, en la harina de maíz. Sí. Al lado de los capuchinos, sí, se vende ahora la harina de maíz. Sí. Y yo me voy y le cuento que yo hacía eso antes, ¿verdad? Hasta hoy tengo la molienda. Sí. ¿Capuchino acá cerca de IPS o allá? Cerca de IPS. Okay, sí. Ellos venden y le digo, es el maíz blanco, el maíz chipá, porque es distinto la sopa de eso. Sí. Y eso tenés que tener cuidado porque los pajaritos pueden llevar y se va. Tiene que ser una zona bastante protegida para que te salga bien el maíz blanco. Y en ese lugar, que era pobre, se llamaba Toro Blanco el lugar, entonces era una opción de salida. Entonces había que mirar esa necesidad de esa gente. Entonces yo empiezo a hablar con las comunidades y después yo ya me caso. Y el primer curso que hicimos en la cooperativa Colonias Unidas para tener la admisión para ser socio. Espera un ratito. Sí. ¿Te casas en qué año? En el 92. Con don César Ross. Con don César Ross. Que era de profesión. Y administrador. ¿Y vos? Y yo abogada. Y estaban trabajando con maíz en el campo, agricultura, molienda. Porque a él le gustaba la producción. Muy bien, listo. Ubiquémonos. Asunción del Paraguay. Acá se casan. Acá en Asunción nos casamos. Y acá vivían. ¿Cómo fue que fueron a las colonias del sur en Itapúa? Ok. Bueno, nace mi primer hijo, ¿verdad? Y él seguía trabajando en la empresa, que es de Claudio Sichi Thyssen. Y es un alemán argentino millonario, ¿verdad? Entonces, pero no era que planificaba, esto, lo otro, bueno, y yo pasaba mal, ¿verdad? Porque te ilusionaba todo, que iba a hacer sí, lo que iba a hacer esto, después no hacía, ¿verdad? Bueno, nace mi segundo hijo y yo tuve que internarme ya, ¿verdad? Y iba a venir el patrón. Y él cuando quiere el venir, alemán argentino. Sí, cuando quiere venir viene. Y yo le dije a mi esposo, sí, que venga, mirá los compromisos que hay, esto, lo otro. Y la verdad que yo le engañé, ¿verdad? Porque me dijo el doctor, vos ya te vas a quedar acá, Marta, porque tu presión está subiendo, bajando, no sabemos qué, y mejor nomás que te quedes. Y me dijo, ¿por qué te vas a quedar? No, para control nomás, le dije a él, porque yo quería que se vaya, porque viene el patrón, y para que le rinda cuenta y pueda... Sí. Bueno, siempre él tenía otro avión chico acá, justo en esa época no tenía, y se fueron temprano, de madrugada, en camioneta. Y yo ya entro y nace mi segundo hijo, que es Sebastián Ross, Tatán Ross. Nace mi segundo hijo. ¿Fecha? El 7 de agosto del 95. ¿Hora y lugar? En el sanatorio Migones a las 9 de la mañana. ¿El sanatorio donde Sí, Migones, 9 de la mañana. ¿A esa misma hora tu marido ya estaba en la colonia? No, estaba con Sichi Thyssen en la estancia. Entonces llegó y aviso, ¿verdad? Sí. Entonces nació tu hijo, en la radio le avisa. Y se vuelve loco, Sichi, dice, vamos, Asunción, esto, lo otro. Viene el patrón. Sí, y Tatán tuvo que irse a terapia. ¿Tu bebé? Es mi bebé, porque yo hice diabetes gestacional en la recta final, ¿verdad? Y se le lió el cordón. Bueno, y eso influyó en mí, influyó mucho, porque dije, yo puedo por mi vida decidir, pero este es su hijo, y yo no le dije que estaba esta situación así, ¿verdad? 6 meses después se retira César de ese trabajo. Para cuando él se retira de ese trabajo, yo ya empecé a comprar con él las tierras. En el sur, en Itapúa. En el sur. Y es un desprendimiento de cada zapá, se estaba limitando.
El distrito se llama Itapuapotú. Sí. Bueno, que está en el límite entre Cazapá y Itapúa. ¿Y por qué compramos allí? Porque mi esposo salía por ahí y empezaba a conocer a la gente. Estamos hablando que él colonizó esa parte. Sí. Él entraba por ahí porque este señor Sichi heredó estas tierras por la indemnización de Vallemí, de Cementos Vallemí. Entonces, ¿Y ustedes después le compraron a no, esa tierra era herencia de Sichi Thyssen y él vino al Paraguay a ver su herencia, cosas, y compró en Caaguazú de Rabi un aserradero. Entonces, como segunda misión, mi esposo tenía cuando eso 27 años, y dijo, tenemos que desarrollar las tierras de Cazapá. Entonces, de Caaguazú, él entraba por ruta sexta. Sí. Entonces empezaba a conocer a la gente de esa región. Y se hizo con muy buenos amigos. Uh-huh. Viste casi Edelira Barte. Y esta tierra que nosotros compramos viene de Catupur, otra colonización muy grande, argentina-italiana. Y mi esposo se hizo amigo de ellos. Y me dice, mira, hay unas tierras para comprar. Y empezamos a comprar ya de soltera. Y entonces le digo, si tenemos las tierras, ¿por qué no empezamos de cero? ¿Por qué no empezamos de cero por lo nuestro? ¿Y qué van a hacer? ¿Y por qué vamos a estar dependiendo de... No tenemos necesidad de ser empleado? De ser empleado. Yo soy muy cuentapropista, muy... Bueno. Y che, Marta, no, porque a tu esposo, mi amiga, ¿qué vas a ir allá a plantar, a ser agricultora? Ah, vos te ibas a ir allá a vivir. No, sino que tenía que ir a desarrollar, a seguir invirtiendo, empezar y en toda la campaña que era en esos momentos, yo hablaba, llegaba a ponerle que 2 horas tarde a las concentraciones que hacíamos, ¿verdad? Y yo le decía, yo soy abogada, yo compré también tierra, pero no tengo para ponerle alambrado. No tengo. Yo sé la necesidad, yo entiendo, yo conozco la necesidad. Y yo les prometo que vamos a tener crédito. ¿Vos decías eso en el acto político? Claro. Yo siempre para frente y abrir. Estaba cerrado el crédito agrícola, estaba... proyectitos que había el ministerio como de miel de abeja, también todo abandonado, ¿verdad? Y entonces yo empiezo a mirar, yo venía a Asunción y empezaba a ver que allá me dijeron en Enramaditas de Llamón Cruce que hay y sí, acá hay esto, está ahí tal cosa, y ahí había remanente de plata que le correspondía a la gente. Bueno, entonces como yo sé hacer gestión, trámite, empecé a mover todo eso y iba levantando de a poco. Y empezamos de cero. Entonces, como vos empezás de cero y le decís, bueno, mira, acá nosotros no podemos ser agricultor dependiente, porque primero íbamos a hacer ganadería, pues la ganadería te lleva más tiempo y las tierras es apta para la agricultura. Una parte de lo que compramos era apta para la agricultura y otro sí para la ganadería. Bueno, y así empezamos. La primera parte me ayudó Miguel Ángel Chávez, el papá de mi amiga Betina Chávez, y se fue a hablar con Agrocereales de ese entonces, o tenía otro nombre, y le vendimos soja verde, ¿sí? Nos financiaron para poder entregarle la soja y todo. Bueno. Pero como nosotros ya empezamos en Colonia Unida, entonces nos acercamos a la cooperativa, empezamos a hablar. ¿Y se asocian a la cooperativa? Claro. Al casarnos, un tiempito después, ya dimos el curso y somos socios. Yo soy socia número 4000. ¿Del año? Y el 95, pues. Muy bien. Ahí es socia de cooperativa Colonias Unidas del Sur. Sí. Y ahí tus vecinos de tu campo, las tierras que compraste en Itapuapotú, ¿cuántos más o menos eran? Que después terminan asociándose con ustedes en Upisa. Bueno, nosotros en mi propiedad, ¿verdad? Más o menos casi 500 hectáreas, ¿verdad? Que es una propiedad media. Podés vivir bien de eso. Y nosotros nos fuimos invirtiendo eso, pero siempre vamos a hacer cerdo. En el ganado que podemos hacer, en el cerdo resulta. Bueno, y empezamos chiquititos. ¿Con cerdo? Con cerdo. Uh-huh. Y yo decía, bueno, cada 3 meses voy a tener para poder pagar la cuota de colegio de mis hijos, ¿verdad? Entonces,
Esa era mi meta. Pero ¿cómo aprendiste eso si vos sos abogada y de la ciudad? ¿Cómo supiste qué hacer con un chancho? Ah, bueno, pero mi esposo pues tiene esa visión de la producción, una persona muy conocedora. Pero vos dijiste, acá vamos a trabajar con chancho. Claro, porque teníamos que ser agricultor y ganadero. Es decir, ser sojero dependiente, ser solo un rubro. Sí, no funciona. No funciona. Es un riesgo. Es un riesgo. Vivir colgado. Entonces, tenías chancho. Sí. Y plantabas. Y ya plantábamos soja. Soja, trigo. Bueno. Llegamos a hacer semillero. Pero acá pues Upisa engloba a muchos vecinos, que era gente pobre a tu alrededor ahí, ¿eh? No eran gente pobre. ¿Sabes por qué? ¿Qué eran? Porque esa gente eran lo que creció los nietos de los fundadores de Colonia Unida. Ah, ok. Son gente trabajadora. Que sabe de producción. Que sabe de producción. O sea, no es que te fuiste y le enseñaste nada. No, eso era Cazapá. Eso era Cazapá, ok. Y yo decía, no puede ser Cazapá. Hay que crecer. Porque ahí, para que vos le hables, te voy a contar algo espectacular. En Cazapá, ya mi esposo empezó a hacer agricultura. Y cosechamos trigo. Cuando estaba por salir el camión, una lluvia, y se fue el puente. ¿Dónde llevábamos el trigo? En Caguazú, en los menonitas que están allí, ¿verdad? Y no podíamos llegar. Porque ya no había puente. El puente. Y el que arregló el puente, el que hizo, que tomaba una caña acá con una pajita de la tacuara, no sé cómo decirte, y puso así unos cuantos, pero ya no salió trigo, salió triguillo. También fue muy importante. Esto Cazapate no puede salir. Es dificilísimo. Y era claro, no tenía camino, no tenía nada. No. Ahora sí con tiene. Generador. Ahora sí tiene. No, está precioso y hay un gran crecimiento. Sí. Y le quiero mucho a la gente de Cazapá porque trabajé mucho. De hecho está interconectado con Itapúa, que es donde tenés tu propiedad. Claro. Bueno, entonces, estando ahí, ¿qué es esa parte de Itapúa? Esa parte de Itapúa es el noreste de Itapúa. Así mismo. Compuesto por 10 distritos. Bueno, entonces yo ya empiezo a trabajar ya en Itapúa, porque el silo, imagínate, cuando estábamos en Cazapá teníamos que salir a Caguazú. Sí. Pasar todo por Tito Fir, por Media Auxiliadora, allá arriba. Y allí estaba, a 25 kilómetros ya estaba el silo de la cooperativa. Ya era el otro Paraguay, sí. Ya era distinto. Pero así como era distinto, había que diversificar. Claro. Había que tener esa mentalidad de... Mucho trabajaba yo con la gente, con las esposas de los tractoristas. Son técnicos que se formaban en el SEMA que vos estabas comentando. Entonces ellos manejan la cosechadora, los tractores. Y bueno, y sus esposas son buenas señoras, también así descendientes alemanes. Eso. Yo les decía, tenemos que hacer dulce. Tenemos que hacer dulce, Bueno, y conseguía videitos de Brasil, ¿verdad? Yo ya entraba en la Río Globo a las 6 de la mañana y miraba. Pequeñas empresas, grandes negocios. Exacto, yo miraba ese programa también. Y miraba cómo pequeñas empresas, grandes sueños. Sí. Y cómo se planificaba la ciudad. Sí. Bueno, entonces yo empiezo a trabajar. Trabajamos allí y me dice mi esposo, sí, vamos a hablar sobre el cerdo, porque me encontré con fulano en la cooperativa y dice que cuesta llegar a Asunción. Imagínate que de Itapúa llegar a Asunción también no era fácil. Bueno, nosotros queríamos ser proveedores también de Ochi, ¿verdad? Y cuando vinimos, anote su nombre, ahí está en la lista, nos dijo, y ahí una lista era de 100 más o menos para hacer. Entonces teníamos que traer a Asunción ya nuestros cerdos, ya eran linditos, blancos, ¿verdad? Gordos, cumplían su peso. ¿Y con qué le alimentabas? Y ahí, por ejemplo, teníamos silo bolsa y tenía mi molino, ¿verdad? Entonces se molinaba. Varias técnicas hicimos para poder... que éramos eficientes, pero no tan eficientes, ¿verdad? Porque le poníamos el núcleo, medio que preparábamos nuestra comida, el balanceado, sí. Y sí,
nos íbamos defendiendo, ¿verdad? Claro, con conocimiento, digamos, empírico. Y que la gente de la zona sabe y te comenta, y en la cooperativa escuchas un poco, y así íbamos haciendo. Bueno, pues ya empezamos ya a producir, ya salían, ya teníamos para llenar un camión y eso. Y veníamos acá a Asunción y como conté, ¿verdad? Qué lindo mi cerito, todo rosadito. Ahí se pone rosado porque ya se quema al sol. Ya, porque el chanchito era blanco. Bueno, y éramos proveedores de un señor que le proveía stop. Bueno, y te daba el cheque, tenía que esperar y cosas así. Bueno, entonces esa idea no era seguro, era difícil, y eso obligaba, vamos a hablar con fulano, vamos a juntarnos en la cooperativa. Entonces ya nos quedábamos los fines de semana y ya le llevábamos también ponerle a los chicos y nos reuníamos ya el sector suino de Colonias Unidas. Suino, no porcino, suino decíamos. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar el nombre? ¿Cómo va a ser? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y así nos íbamos. Y ahí nace el nombre, Unión de Productores de Itapúa Sociedad Anónima. UPISA. ¿Cuántos son los socios originales? Vos sabés que estuve ahora en la cena, porque ahora hicimos una fiesta de bienvenida y con nuestra compartimentación. Claro, se celebraron. Y estábamos hablando que éramos 25 socios, así. Bueno, y vamos a traer más. Si tenés 5 millones, ponés. Si tenés tanto, vamos y haciendo la caja y vamos y bueno, y vamos a comprar el terreno. Y bueno, ya se compró el terreno y empezamos. Y había que tener RUC, impacto ambiental. No sé si había impacto ambiental cuando eso. Sí, pero manejo sí, también había. Creo que Senaxa o Senasa. No, todo estaba en el Ministerio de Agricultura. Pero había que tener un montón de cumplir con los reguladores. Sí, pero la escribana te prepara. Es decir, que el segmento que son productores que ya tenían experiencia y bueno, entonces yo trabajo otra vez allí ya y el ingeniero Meyer. Sí. Secretaría Técnica de Planificación. EDEP se llama el proyecto. Gobierno de Guasmosi. No, de González Maqui. De González Maqui ya. De González Maqui. Ok. Nosotros venimos después del gobierno de Guasmosi. Ok. Venimos, nos toca. Es decir, que en el gobierno de Guasmosi no conseguíamos los créditos. Claro, porque vos militabas en Reconciliación Colorada, entonces te cerraba la puerta. Y no podía pasar en frente del fomento, ¿verdad? Ni por asomo. Bueno, y me voy y escucho que se reúnen los productores, esto, todo. Nosotros ya empezamos ya a reunirnos, a decir, bueno, tanto millones vamos a ir para formar la firma. Ya estaba en proceso así UPISA. Y empieza el movimiento del tractorazo. Sí. Muy bien. Y yo le digo a mi esposo, César, ¿por qué yo no me voy a hablar con la gente de la cooperativa si es que yo tengo tanto contacto acá en Asunción y este gobierno le conozco? A los que están en el gobierno. Claro, ya. Bueno. Y me dice, Marta, te vas a topetar ahí con los liberales y vos sos muy frontal. Claro, muy colorada. Ellos te van a querer. Y le digo, pero César, nosotros también tenemos necesidad porque teníamos crédito en el sector privado. Y hay necesidad. ¿Por qué me vas a atajar si yo puedo brindar, yo puedo tener esos contactos y tratar de buscar? Bueno, y se fue, habló con ese entonces, era vicepresidente de Colonia Unida, Lauro Cruz, y le dice, ¿sabes qué? Mi señora, eso le tiene mucho contacto en la Tiene mucho contacto. Bueno, y me voy y me reúno con ellos. Sobre la calle Azara, frente a Feria Asunción, estaba la oficina de Colonia Unida y de la FECOPRO, en el edificio Don Juan. Y le digo, mucho gusto, yo soy Marta Mareco, estoy casada con César Rosso y soy de la cooperativa. Y yo lo que le vengo a decir que yo tengo mucho contacto acá en Asunción, soy abogada y aparte esto. Qué bien, qué bien. Y bueno, y vamos ahora a la Junta de Gobierno, le dije. Y bajábamos la calle. ¿Y se fueron a la Junta de Gobierno? Ya estaban las rejas, Estaban las rejas. Había sesión de la Junta. Sí. Y entro así y le miro a Nelson y le digo... A Nelson Argaña. Le hago seña, vení. Corriendo sale Nelson. Martita, ¿qué hay? Yo vengo, Nelson, con estos señores que son productores de Itapúa y que hay un problema financiero agrícola en el país.
en serio, man, vamos a reunirnos, vamos a la presidencia. Y nos vamos a la presidencia del Partido Colorado y le presento a este señor Agustín Conrad, a este señor Ricardo Bolmeister, le voy presentándola. Y le empezamos a contar. En serio, mira un poco, sí, esto no... Y ahí viene Bader también corriendo, entra. Bader Rachid, que era presidente del partido. Vamos a ayudarle porque esto, lo otro, hasta la plata, el IPS. Bueno, yo quiero hablar con el presidente González Maqui. Bueno, vamos a llamarla a Jesús y, bueno, le llaman a Jesús todo, y va a venir Marta con ellos, sí, se va y ella está acá, ella trajo, bueno. Al día siguiente ya nos estaba esperando el presidente González. En Palacio de López. En Palacio de López. Entonces a la noche nos reunimos en mi casa. Cuando eso yo vivía en unos duplex, acá mamá y papá y acá yo, porque mi esposo se iba mucho al campo y entonces yo vivía al lado con mi mamá y mi papá y nosotros. Sí. Bueno, y teníamos un patio muy grande. Bueno, y en el patio nos reunimos. ¿Y qué le vamos a hacer al presidente? ¿Y cómo vamos a llegar a esto? Porque ellos ya tenían reuniones, pero en ese momento él era el ministro, era Wagner. Sí, el liberal. Con él empezó. Bueno. Entonces ustedes le amenazaban con un tractorazo porque no le daba bola. No le daba bola y había un acuerdo. Y todo el acuerdo decía, se procurará, todito era. Y le digo, nada, era, vamos a hacer esto. Así que bueno. Entonces, nos reunimos ahí. Y me recuerdo que en la casa de Careta Grillón era al lado de mí. Carota. Y ahí estaban los industriales reunidos. Sí. Y se reían ellos. No se consigue nada luego en este gobierno, cosas así. Bueno, listo. Entonces, nos reunimos ahí, ¿verdad? Y decidimos irnos al día siguiente. Okay. Y llegamos y nos recibe. Y el ministro era Federico Saya y el presidente del Banco Central era Washington. Federico Saya, ministro de Hacienda. De Hacienda. Muy bien. ¿Le planteaste qué a González Maqui? El presidente, él es el señor Agustín Conrad, estos señores fulano, estas cosas, y esta es la situación. ¿Y cómo es Marta? Me pregunta. Y le digo, venimos 2 años de mala campaña, esto no hubo crédito para el sector agrícola, casi la mayoría de las oficinas del crédito de habilitación, Banco I se llamaba, Crédito Agrícola de Habilitación, el Banco Fomento no está desembolsando, una situación financiera. Estamos en la lona y no podemos arrancar. Así mismo, en serio. Bueno, y cuando eso era 400 millones quedó del crédito chino. El famoso crédito chino. Entonces le llamó a Federico y vino Federico Saya, el ministro de Hacienda. Y le dice, ministro, de ese 400 millones, 100 millones vas a destinar para la agricultura y vas a trabajar con ellos. Y le dijo, Agustín, mira con quién viniste, le dice. Porque mi abuelo fue asesinado en la Revolución del 47 y era naviero. Tenía embarcaciones, cuando eso no se llegaba a San Pedro por ruta, se usaba el barco, ¿verdad? Y a la vuelta era la casa de Lola Miño. Entonces, mi mamá le conoce a Lola Miño, la abuela del presidente, y a Saúl González desde joven, desde 1940. Y yo, después en los años 60, yo nazco y eso, y me iba con mi mamá a la casa de Ña Lola, y yo veía cómo ella recibía a la gente, cómo atendía. Así que yo he visto que había personas que quería atender y servir a la gente y le solucionaba su problema. Y siempre me llamaba luego la atención, ¿verdad? Bueno, entonces le dice, Federico, ella nació a la vuelta de la casa de Ña Lola y ella sabe cómo. Claro. Y yo confío, Leo. Bueno, muy bien. Así nos quedamos. Váyanse, trabajen, planifiquen. Y González Maqui le ordenó al ministro de Hacienda que 100 millones del crédito chino. Gerencien, trabajen. Para ustedes, los productores. Claro, muy bien. Entonces de ahí nos vamos al Ministerio de Hacienda. Y Federico no llegó todavía. El ministro. Y estaba porque nosotros nos íbamos también al Fomento antes de irnos al presidente y no podemos hacer nada, Nadie resolvía. Bueno, imagínense que allí viene un problema de la condonación. Entonces era condenación, porque Federico era un auditor
Entonces le dije, no, yo no voy a venir acá 30 millones de dólares, esto así. A condonar. A condonar. No, hay que hacer un trabajo. Y bueno, trabajemos. Y era una oficina del Ministerio de Hacienda con lleno de papelito, porque mucho se le dio los créditos a las demotadoras de algodón. No había ese crédito dirigido. Era bueno, entonces le digo, yo ya me voy, así que ya el presidente me dijo, vos vas a coordinar, esto va a estar. Entonces me vuelvo ya a Hacienda y le digo, ¿y dónde están los empleados acá? Esta oficina tenemos que trabajar porque necesitamos... ¿Vos dijiste eso ahí en Hacienda? En Hacienda. ¿Vos? Sí. Que no eras nada ahí. No, nada. Entonces le digo, pero señor, traiga a los empleados, pero no hay, por lo que más hay en este país es un empleado público, le digo. Traiga a los empleados, pongan acá, traigan computadora, tenemos que empezar a trabajar. Claro. Vos te querías ir ya con una certeza de dinero y cuánto... Salvar el fomento era la lucha. Sí. Salvar el crédito agrícola. Porque las mejores tierras de Itapúa están hipotecadas al fomento. Entonces era salvar el fomento. Muy bien. Y José Emilio me dice, no, acá ustedes por la ventana también quieren entrar. No, no queremos entrar por la ventana, José Emilio, le dije. Carpeta por carpeta vamos a trabajar. Claro. Bueno, muy bien. Y nos vamos, peyuque, a ver, porque te dice, no hay ya. A ver, peyuque ya va a pota. ¿Quién dijo eso? El señor encargado de la oficina municipales, de Hacienda. De Hacienda. Y el Pidio Palacio se llamaba el director del Tesoro, me recuerdo. Buenísima persona. Y se empieza a armar la estructura. 8 meses trabajamos con Ricardo Bollmeister. ¿Por qué te menciono este nombre? Porque nos quedábamos en Asunción entre Fomento, Crédito Agrícola, Banco de Fomento, todas las instituciones, porque el problema era financiero agrícola, no había crédito para el sector agrícola y el sector privado no daba crédito al sector agrícola. Claro. Por el riesgo, dependía del clima todo el rato, no había camino. No, señor. Porque cotización internacional a veces era alta, a veces era baja, no había garantía. No. Tenías que hipotecar tu tierra o no había caso. Y ustedes ya en ese momento tenían todo hipotecadas las tierras. Sí. Y 2 años más lo de cosecha. Clima. 8 meses. Sí. Mira. Sí. Solución le encontraron, evidentemente, Marta. Le encontramos, gerenciamos todo y Federico Saya era duro. Ministro de Hacienda. Duro. Y me dijo Washington Ashwell, presidente del Banco Central. Banco Central en Hacienda. El que tiene la fuerza acá es la Asociación Rural. Los números te vamos a demostrar la fuerza. Pues cuando eso, nosotros exportábamos 900 millones de dólares de granos. Y la rural exportaba 150 millones. O sea, la cooperativa Colonia Unida era... No, la producción agrícola de Paraguay, la soja era 900 millones. La ganadería era 150 millones. O sea, a vos lo que le dijiste, nosotros tenemos más peso que ellos. Los números, mirá los números. Sí. Y yo no salía a lo de Hacienda, iba otra vez. Cuando yo le veo a varios periodistas económicos, me conocen. Sí. Bueno, y me voy y le veo a Washington que se subía. Allá está la señora. Ella es la que es fuerte. Ella es la que manda más o menos. Sí. Y yo ya le saludaba también a Washington. Era un buen señor. Pero eran duros ellos. Bueno. Ellos no querían condonar. Pero por lo que veo, vos tampoco querías que se condone, sino que haya una salida financiera a la situación de ustedes. Bueno, pero salió una ley que hasta 5 millones tenía que condonarse a los productores. ¿Entre ellos ustedes? No, a los pequeños. A los pequeños. Entonces, si ese debía 6, hasta 5 nomás. Entonces, igual seguía debiendo 1. Claro, pero ese ya se le refinanció. Y trabajamos para que el interés se capitalice. Entonces teníamos que irnos al Parlamento a modificar la ley 58 del Banco Central, el artículo 58 de la ley, para que se capitalice el interés y se refinancie. Ok. Entonces abarcamos desde la condonación, gerencia, todo. Alberto Areco se llamaba. El dirigente. Y yo soy Marta Mareco. Dice, pero la Marta Mareco. Dice Alberto Areco.
Y le una letra nomás la diferencia. le dijiste va al dirigente. Claro, al dirigente campesino. Campesino. Una letra nomás la diferencia. Sí. Y me decía, mira, bueno, ¿cuánto es lo que quieren para el fomento? Bueno, no, pero el presupuesto todavía no hay que modificar. Y lo de fomento me dice, ya vamos a preparar la modificación, preparen, ya modifiquen su presupuesto, yo le decía. Sí. Porque me enseñaba el Pío Palacio, y hay que saber escuchar, ¿verdad? Entonces, si no modificaron el presupuesto, no vamos a poder recibir los 20 millones, ponerle, ¿verdad? Ajá. Mírate, no, ministro, ya está eso, oímala, ya modificaba. Bueno, vamos a ver. Bueno, cierre. Y nosotros nos reuníamos otra vez. Y terminaba la reunión, se labraba acta. Y ahí se decía, bueno, el sector público debe hacer esto. Nosotros nos comprometemos a traer todos los informes de nuestras boletas de entrega a los silos para demostrar que somos productores primarios. Porque lo que quedó para el sector público, que es un privado, que es un poco más grande, era nada más que ya 10 millones de dólares. Estaban en quiebra en el Estado paraguayo también. Y claro. Ahora, Marta, Pero si no se salía, antes que siga, sí. Si no salían de esa situación en aquel año 2000, 2001, todos se fundían, sí. Incluyendo la cooperativa Colonia Unida. Y las cooperativas del Chaco también. Todos se fundían. Sí, porque las cooperativas refinanciaron a sus productores y no el Banco de Fomento no le financió a ellos. Bueno, pero fíjate, me estás relatando prácticamente un año entero sí. En el que tuviste que venir a negociar. Usaste un poco ese bagaje que tenés de política. Sí. De que le conocía a todos los dirigentes del momento. Sí. Pero en realidad, y fuiste intermediaria para los productores agrícolas del sur. Claro. Vos fuiste la intermediaria. Sí, pero como teníamos al lado la FECOPRO, también entraron todas las otras cooperativas y entraron cooperativas chicas también, como la de Natalio. Sí, Natalio. Itapúa. Texapuná se llamaba la cooperativa. Y allí, por ejemplo, ellos tenían su crédito por el valor de lo que tiene, pero muchos socios hipotecaron sus propiedades también. También. Cuando se llamaba Fondo de Desarrollo Campesino, sí, así era la otra entidad financiera. Sí. Entonces, algunos ya se fueron del país. Tuve que buscar las cédulas, esto. A todas las cooperativas pequeñas también se le ayudó. Y se le condonó hasta 5 millones por socio. Bueno, pero ¿sabes por qué me quedo ahí, Marta? Porque eso fue, estamos hablando hace más de 26 años. Sí. 25, 26 años. Uh-huh. Si no se salía de ese atolladero, hoy Upisa no existía. Claro. ¿Y hoy cuál es el tamaño de Upisa? Es enorme. Hoy, algo más te quiero contar. No quiero pasar esto. Allí nosotros conseguimos, nos calzamos y al año siguiente ya nuestros números ya eran distintos. Uh-huh. Porque ese que te refinanció es en el sector público a 10 años, en el sector privado a 5 años. Las tasas bajaron a 17% cuando eran 35%. El doble casi. Sí. Esas tasas nosotros llegamos a pagar. Cuando yo miro a Argentina. ¿Usurario? Sí, señor. Tasa usuraria. Claro, cayó el banco, tienen el banco sí. de los españoles. Sí. No me viene el nombre de la que sea, ¿a cuál te referís? Claro, el Banco Unión, cayeron todo esto, ¿verdad? Entonces, afectó muchísimo. Sí. Se estaba recuperando de ese problema, de cosas así. Y bueno, entonces había que arreglar muchas cosas. Y mi mamá se preocupaba, porque como yo no soy financiera, y le digo, mamá, no te preocupes, porque conmigo está Ricardo Golmeste, y él entiende, él tiene todo, porque ya no nos querían dar crédito también las proveedoras de insumos. Claro. Bueno, se cortó la cadena de pago. Allí, con ese refinanciamiento, levantar el capital se sumó y se nos dividió y se hizo. Ya empezamos a levantarnos. Segundo paso muy importante era conseguir que se apruebe la soja transgénica. Que me acuerdo el debate que se armó. Esto ahora es poquito al lado de esto. Yo me acuerdo el debate que se armó. El debate que se armó. Acá le tenés enfrente a la que gerenció todo eso. Uh-huh. Con membrete y sello. Claro, que fue después el salto de la soja
se convirtió en lo que es hoy como commodity. El país. Sí. Y te pones a pensar, en aquella época el debate fue muy encarnizado. Sí. Y sin embargo, hoy todo el mundo usa. Sí. Yo cuando eso parecía el fin del mundo, si se aprobaba. No. En ese entonces, vos sabés quién fue un buen ministro que nos ayudó bastante, fue Enrique García Zúñiga. Sí, me acuerdo. El Tarzán se le decía. Sí. El tío del ministro actual. Él es el hermano de la mamá del ministro. Espera, no me quiero desviar. ¿Cuál es el tamaño de Upisa hoy? El tamaño de Upisa hoy en generación de productos. Todo, decime, no sé, tantos empleados, tantos socios, tantos empleados. Nosotros tenemos 1.300 empleados, tenemos más del 50% del mercado en carnes, ¿verdad? Carne, siempre estamos hablando de carne de cerdo, ¿verdad? Producción de cerdo. Tenemos más del 21% también en embutidos. Producimos más de $100 y tantos millones, ¿verdad? Eso es lo que produce el PIB de ustedes, ¿verdad? Sí, señor. Más de $100 millones sí. Al año. Che, ahora que bajó el dólar nos conviene. Sí, les conviene. Escúchame. Si vos tuvieses que vender hoy así todo ese patrimonio, incluyendo el valor de la marca, ¿cuánto vale Upisa? No te podía calcular. ¿Más de $1.000 millones? Pero nuestra producción, el clúster, sí, tener el maíz ya preparado para la próxima, las granjas, los locales, las granjas, los productores, nosotros estamos sentados sobre $1.000 millones. Bueno, se dan cuenta del valor de estas entrevistas. Mira, si le invitamos a Marta otro día, ella va a contar cosas que hoy no contó y cosas así, tiene tanto para contar. ¿Pero por qué? Si siguieron la entrevista desde el comienzo, vieron que en la vida siempre hay un momento crucial. Sí. Y en la historia de Upisa, crucial fue salvar aquella deuda. Sí. Y refinanciar. Sí. A todos los productores del departamento de Itapúa. Sí. Hoy no hubiese... y del Paraguay. Sí. Porque hasta $7 millones se le dio al fondo ganadero. Pero fíjate, Marta era amiga de Luis María Argaña. Sí. Hizo campaña política. Después se casó, se dedicó a esto, como ella misma contó. Y justo en el gobierno de González Macri resulta que con los que ella hacía política eran gobierno. Sí. Pero ella ya tenía un problema con productos. Entonces dijo, mira, unió su activismo político de la juventud. Sí. Y coincidió con que gente que ella conocía estuvo en el gobierno. Y toda esa es la cocina. Pero algo te quiero decir allí. Yo era delegada ante Casa Paz. Primero era de San Juan de Pomoceno, pues después ya fui departamental. De tu movimiento. De mi movimiento. Reconciliación Colorada. Entonces ya Reconciliación Colorada. Y Lucho González era de Central. Entonces yo no me veía mucho con Lucho González. Y la gente no podía entender de que como el presidente me conocía y me entendía también. Claro. Pero había un de familia. Mi familia se conocía con... Ya mi mamá. Sí, ya que contaste de la abuela. La abuela. Bueno, familia, ¿cuántos hijos tenés? 2 hijos. ¿Vos sabés lo que piensan de vos? Puede ser. Bueno, tenés hijos y se casó recién uno, que se llama Juan Manuel. Se casó en agosto. Es decir, que vaya, tengo una hija. Bueno, y tenés una familia más ampliada, obviamente. Sí, es la familia Barrios. ¿Te suelen decir las cosas? Sí. Bueno, pero igual nosotros le hicimos grabar algunas cosas. ¿En serio? Mira. No me diga que, mira, no quiero... Ponete el auricular, sí. Ponete el auricular. ¿Dónde está? Ahí está. Me muero. Hola mamá, ¿cómo estás? Quiero felicitarte y decirte lo profundamente orgulloso que estoy de vos y de todos tus logros. Hace 40 años empezaste lo que es hoy el estudio jurídico Aduanero Mareco. En el sector industrial estás como presidenta de la Cámara Paraguaya de Industria Porcina y Derivados y también como socia fundadora de Upisa, demostrando que con visión, con perseverancia, con valores se pueden abrir nuevos caminos y se pueden generar nuevas oportunidades para todo el sector y para todo el país. Te quiero mucho y vamos por más. Hola mamá, somos unos bendecidos de la vida y unos agradecidos especialmente porque nos tocó tenerte como mamá y como tus hijos. Estamos muy contentos y muy orgullosos de todo lo que estás consiguiendo, de toda la trayectoria que
que está detrás del presente, de lo que conseguiste hasta el día de hoy, y verte hoy en esta posición que asumiste, sea el destino, sea Dios, lo que sea, mandarte un fuerte abrazo y un beso y decirte que te queremos mucho. Hola, ¿qué tal, tía? Primero que todo, agradecer la oportunidad de poder dedicarte a estas palabras. Me enorgullece. Es una oportunidad increíble de poder destacar a una mujer tan talentosa como es Marta Mareco. Como en algún momento me dijiste, cuando yo recién empezaba, cuando daba mis primeros pasos dentro de la empresa, nosotros somos como los médicos, tenemos que estar alerta las 24 horas. Eso es algo que me ha ayudado en lo personal a poder formarme, a tener esa predisposición, a tener esa voluntad, a ofrecer siempre un servicio de calidad. Tía, te deseo lo mejor, que sigas creciendo. Nosotros como tus pilares, como tus familiares, siempre vamos a estar apoyándote en todo momento. Que sea todo lo mejor siempre. Ay. Todos varones te salieron. Sí. Incluyendo el sobrino. Sí. Así es. Mucha emoción, ¿verdad? Porque ellos también las vivieron esto. Porque mi esposo se pasaba mucho tiempo en el campo y me recuerdo un año de Sebastián, ¿verdad? Hice toda una babuchita, todo alforcita, esto, pues yo quería tener nena, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta que más o menos pueda voy a pomposo voy a hacer. Y sale mirando así la foto. ¿Por qué permitiste esto, papá? Le dice. Sí, claro, ¿por qué permitiste? Entonces le dice, y yo llegué al campo, papito, ya estaba todo, ya era así. Pero ahora que ven las novias, Sí. que ya ven, y le dice, te tenía como un príncipe. Te tenía como un príncipe. Ahora lo que yo veo es que el que mandaba en casa era mamá, no papá. Marta, se nos recontrapasó el tiempo. No me digas, Sí. mira un poco. Es más, ya estamos en el horario del otro programa, que les agradezco que hayan tenido esta paciencia. Pero mira que bien. Marta, le digo a Ani Melot. Ani, yo le pregunté en privado a Marta, te voy a contar por WhatsApp mañana, ¿ok? La respuesta es muy directa y sencilla. Próximamente. Ok. Narciso, no es verdad lo que me preguntas, esa persona no trabaja aquí. Eso le digo al oyente Narciso, que me hizo una pregunta sobre una persona. Marta, qué bien. gusto, gracias por la visita. Me impresiona, vos naciste para la política. Pero ya estoy en otra etapa de la vida. Ya estás en otra etapa. Que esto también es política, porque esto es política gremial, es política productiva. Esta es la verdadera política, porque yo voy desarrollando. Entonces, ella va a ser la ministra, ella va a ser la directora de aduana siempre. No, te conviene estar más afuera y que los amigos estén adentro, porque entonces le podía decir las cosas. Claro, Sí, totalmente. Así que, Marta, un gustazo. Nos privilegiaste con tus anécdotas y tus historias. linda. La conclusión. En todo en la vida siempre hay un momento crucial Sí. donde o tumbas Sí. o te levantás y salís adelante. Y de verdad a los que estuvieron atendiendo les va a servir muchísimo lo que hoy Marta nos contó. ¿Cómo salvaron una situación súper delicada allá por el año 2000, 2001? Y si no salvaban aquella situación, hoy esta empresa no hubiese existido, muchos de ellos hubiesen estado quebrados, Sí. inhabilitados de recibir nuevos créditos en Inforcom, demandados. Y sin embargo, todo esto que ella nos contó, esa gestión, salvó todo aquello. Y hoy Paraguay es una potencia de producción de soja. Y ella ya está a punto de exportar su propio chancho al mercado del exterior. Impresionante. Nosotros ya estamos exportando hace muchos años. Nosotros estamos exportando a Taiwán. Ya somos principalmente a Taiwán, a Uruguay. Sí, Bueno. lo que están veraneando ahora en Punta del Este están comiendo nuestros cerditos. Ah, en Punta del Este. Sí, señor. Muy bien. Próximamente vamos a abrir Argentina, Perú. Nos presentamos a Chile. Te deseo lo mejor, Marta. Muchas gracias. Gracias por la compañía. Yo le pido disculpas a Ay, Vladimir y a Dayana, ¿sí? Por favor. Porque por unos favor. minutos le comimos. Yo me ensimismé, pues, con la historia, entonces me perdí. Gracias por la compañía, nos reencontramos mañana. Fue una tarde. Una tarde perfecta fue presentada por Guaraní, el idioma del sabor.